Bueno, muchachos, entonces les sigo comentando el tema de lo de proyectos. Vamos por acá. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. En ese momentico me sentí solo. Gracias. Listo, entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Hablé muy rápido. No, profe, todo claro. Todo claro, listo, entonces vamos bien. Ya les puedo dar clase de proyectos. Listo. Bueno, entonces les recuerdo, estábamos en el tema de la viabilidad de un proyecto que se mira a través de dos variables, que tenemos la variable de la TIR, que vendría siendo la rentabilidad máxima, renta máxima que genera un proyecto. Y la TIR es conocida entonces como tasa interna de retorno o rentabilidad máxima que genera un proyecto. Y el BPN o BNA, que es el valor presente de los flujos futuros que genera un proyecto descontados, y ese descontados siempre es a una tasa de referencia, y nosotros en proyectos y en tema de valoraciones siempre trabajamos con la WACC, que ya sabemos nosotros cómo hallamos la WACC. Entonces ya vamos a pasar a la siguiente parte. ¿Cuál es? Ya vimos la viabilidad, pero entonces nos hace falta el tema del costo del proyecto, que es lo que no habíamos mirado todavía, ¿cierto? Viabilidad. Para el tema del costo del proyecto, nos vamos a centrar directamente de nuevo en el tema de la WACC y es básicamente lo mismo que habíamos visto antes. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a copiarnos esto de nuevo. Copiémonos esto de nuevo. ¿Dónde está? Aquí. Copiémoslo así. Para acá, para hacer nuestra simulación. Entonces aquí vendría siendo solamente esto es para el 2020. Quitemos esto. Y la inversión serían 5 millones. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá inversión. Inversión 5 millones. Y aquí vamos a poner distribución. Pongámoslo, sí, así, distribución. Pongámoslo acá. Quitemos ese 2020, pues. Aquí. Ya siento que me estoy como confundiendo. Distribución. Distribución, nos vamos a enredar con dónde va qué. Y aquí ponemos entonces en la distribución. Recuerden que CAE, estamos hablando del tema del patrimonio, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente, por eso puse esta relación aquí. Entonces, este va a ser el patrimonio o socios, para que sepan que aquí es donde voy a poner el costo de ellos. Y bancos, ejemplo. Bancos. Bueno, al final sí me decidí para ponerlo aquí al lado. Y aquí vamos a poner las participaciones de estos 5 millones. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente en cuanto a la simulación. Vamos a poner aquí el valor en pesos de los 5 millones, ¿cierto? Vamos a poner el valor de participación. Recuerden que así se halla la WACC. Vamos a poner el costo de cada uno de ellos. Vamos a poner la ponderación. Y aquí tendríamos nuestra WACC final. Vamos a tener en cuenta una tasa impositiva, impuesto, suponiendo un impuesto de, no sé, digamos que el 33%. Por costumbre de las clases, desde hace muchos años venimos trabajando con 33%. Listo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar formulado la participación de cada una de las cuentas que se va a regir desde esta parte, porque resulta que en el tema de la UAC, para los proyectos, se deben hacer simulaciones. La UAC no se define, digamos, en una sola sentada, por decirlo así, en el cálculo de la información, sino que se debe manejar a través de simulaciones. ¿Por qué? Porque el proyecto ya está conocido, ¿cierto? El proyecto está conocido, digamos que ese es el punto inicial del proyecto, punto inicial, pero ese proyecto se tiene que ajustar. ¿Cómo se tiene que ajustar? Estamos diciendo que nuestra WACC es hipotéticamente un 10.5%, pero nosotros debemos llevarlo a datos más reales. Listo, entonces ya tenemos una referencia que dice que el proyecto es capaz de generar un 45% de rentabilidad, lo que dice la TIRE. Entonces debemos llevarlos a datos más reales y ajustarlo, diciendo cuál sería nuestra WACC real de acuerdo a la situación que nosotros planteemos acá. Ejemplo, vamos a tomar que esto se tiene que dividir, perdón, se multiplica por la participación que haya aquí. Este se multiplica por la participación que haya aquí. Vamos a poner que los socios siempre van a ser 1 menos la participación de los bancos. Eso solamente por cuestiones de fórmula. Pero vamos a poner algo como para que no... si esta cuenta es menor que 0, entonces nada. De lo contrario, que me haga esto. Listo. Bueno, no me salió, era con sí error. No, la participación va a ser pasivo, va a ser socios. El costo, suponiendo que nosotros hicimos ya una investigación y que tenemos la información del mercado en cuanto a cuánto nos puede salir la financiación de X cantidad de dinero en una entidad financiera, nosotros lo que hacemos básicamente es poner los costos de la información que obtuvimos. Ejemplo, que una financiación nos diga, no es que Bancolombia te presta los 5 millones a una tasa del 2% mensual. Pues ya sabemos que eso hay que llevarlo a efectivo anual porque trabajamos la información anualizada. Vamos a suponer, aunque no es el dato real, que vamos a tener una tasa del 11% efectivo anual para el costo del pasivo y que nosotros, conociendo ya la perspectiva que hay de rentabilidad del proyecto desde un punto inicial, vamos a decir, bueno, si el banco nos presta a nosotros al 11% y nosotros debemos llevar a cabo una financiación también a través de socios o accionistas, ¿cuánto le vamos a ofrecer a ellos? Cuando nosotros nos hacemos esa nueva pregunta de cuánto le vamos a ofrecer a ellos, es cuando en proyectos hablamos de la tasa mínima requerida por el accionista, la tasa mínima de rentabilidad. Y como les dije, tenemos una gran opción que es poder utilizar el modelo de valoración de activos financieros, modelo CAMP o modelo CAPM, donde nos dice que para el tema del costo de los socios o accionistas, nosotros lo manejamos a través de algo que se llama costo equity o el CAE. ¿Ustedes recuerdan cuál es la forma para hallar el costo equity? No. No, yo tampoco. Soy sincero, yo tampoco. Yo no soy el mejor para aprenderme las fórmulas. Recuerden que siempre les he dicho que las fórmulas se pueden conseguir. Entonces nosotros tenemos una tasa libre de riesgo. Una tasa libre de riesgo. Tenemos un beta apalancado. Y tenemos una... ¿Cómo así que un beta?
Ya les voy a decir. Y tenemos una prima de riesgo. No sé por qué lo puse entre paréntesis. Tenemos una prima de riesgo, donde la prima de riesgo básicamente es igual al riesgo mercado menos la tasa libre de riesgo. ¿Listo? ¿Alguien ha visto finanzas corporativas? No. 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 Nosotros vemos eso. Sí, tienen que ver finanzas corporativas. Mm, Bueno, listo. Un beta es una medida que nos habla a nosotros de temas de volatilidad. ¿Están relacionados con el tema volatilidad, del concepto de volatilidad? La volatilidad básicamente hace relación a los cambios que se generan dentro de un mercado específico, ya sea un mercado financiero o un mercado de una empresa X en un país o en el mundo en general, ¿cierto? O sea, relacionémoslo con el hecho de decir, hace relación a la volatilidad que se genera de una empresa con el mercado. O sea, ¿cómo son los cambios que se van a generar? Tiene una formulación también para poderse calcular con información macroeconómica para su formulación, y tenemos un beta apalancado y tenemos un beta desapalancado, que también se conocen como beta normal o un beta leverage, para que lo tengan presente allí y cuando lo escuchen luego en otra clase digan, bueno, creo que alguna vez escuché sobre eso, beta normal y beta en leverage, donde es un beta, el leverage sería el apalancado entonces. Donde estamos diciendo entonces que vamos a medir cómo es la volatilidad o los cambios que se generan en una empresa en relación al mercado, para saber si ellos van en dirección contraria o van en direcciones iguales. Eso es lo que se mide con el beta. Si van contrarios o van iguales, el tema de la empresa y el mercado. ¿Cómo van? Y funciona como una métrica de riesgo. O sea, una medida de riesgo cuando estamos hablando de activos financieros. Y la tasa libre de riesgo, entonces, es básicamente una tasa de interés que se debe otorgar a una persona cuando realiza una inversión que se conoce como inversión libre de riesgo, y no voy a decir cero porque no hay ninguna inversión que tenga riesgo cero. Entonces, en el caso de Estados Unidos, como nosotros lo hablamos para el cálculo de la WACC, recuerden, hablábamos de los bonos del tesoro a 10 años. Para Colombia vendrían siendo entonces los TES, que es deuda que saca el Estado, deuda pública, y la rentabilidad que estén otorgando en esos títulos de deuda pública sería conocido como la tasa libre de riesgo. Eso es lo que pasaría. El beta, como les dije, tiene toda una formulación también que ustedes... Entonces, con esa tasa libre de riesgo, cuando uno invierte, le tienen que dar sí o sí eso. Sí, Cuando mínimo. sí, porque cuando estás invirtiendo en un activo libre de riesgo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de unos TES, te están diciendo que te van a asegurar esa rentabilidad. En cuanto a un símil o una comparación, podemos hablar de cuando vas a un banco o una entidad financiera y abres un CDT, ellos te ofrecen una tasa de rentabilidad que está por mes, está por trimestre, está semestral y está anualizada. Te dicen, la tasa que te vamos a entregar durante ese periodo es esta tasa. Y esa tasa también sería libre de riesgo, solamente que sería de un CDT. ¿De acuerdo? Entonces, es una promesa de rentabilidad. Entonces, básicamente lo que nos dice el modelo CAPM, recordando el tema de la WACC, es que una persona, les dije que estos dos funcionaban en cuanto a similitud, y que lo único que variaba entre ellos dos, el costo equity,
y la tasa mínima de rentabilidad requerida por el accionista, la variante o la diferencia que tenían ellos dos es que esta se aplica para el tema de proyectos y esta se aplica para las empresas, pero básicamente se puede utilizar la misma fórmula para los dos. Solamente es un tema de terminología, de cómo se llama. Es un tema de, entendámonos hablando de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la opción de poderla calcular utilizando esta información que, como les recuerdo, nosotros lo vimos en el cálculo de la UAC, que por acá en este mismo archivo tenemos toda esa información. Y más atrás les había hecho un ejemplo tomando información de lo que descargué de Damodaran, de cómo realizar el cálculo del KE y el KD, cuando les hablé del spread para el tema del KD, o sea, el costo de la deuda, y les hablé de las tasas que como que, digamos, que en el archivo de Damodaran ya estaban estandarizadas algunas tasas mínimas requeridas para cada uno de los sectores, y allí fue donde les hablé que debemos utilizar una suma de tasas compuestas para poder pasar la tasa de un valor en dólares a un valor en pesos, utilizando la inflación de cada uno de los países. Listo, entonces esto sería básicamente un recorderis, entonces allí nosotros podemos ajustarla y digamos que de acuerdo a ese cálculo que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que para este tipo de proyectos en el país que lo vamos a realizar y en el tiempo que se va a ejecutar, nos dice que lo mínimo que debería rentar un socio es, ejemplo, el 15%. Después de haber hecho todo ese cálculo, ¿cómo? Como les dije, utilizando el modelo de evaluación de activos, donde decimos que hallamos el costo equity, que lo vamos a igualar con la tasa mínima requerida de rentabilidad. Listo. Entonces, con esto, nosotros en el tema de valoración para proyectos, tenemos ya un punto inicial, pero digamos de una fase 2. Porque ya teníamos un punto inicial donde dijimos, vamos a simular datos con una WAC que es desconocida para nosotros porque no le hemos ingresado cierta información, y acá lo vamos a calcular cuando le empezamos a ingresar información que nosotros sí tenemos. Entonces, ya conocemos el costo de los bancos, conocemos el costo de lo que le debemos otorgar a un socio y debemos hacer entonces la ponderación, que nosotros ya sabemos que la ponderación vendría siendo igual a la participación de cada uno por, en este caso vamos a descontarle, al costo le vamos a descontar el impuesto, al costo del pasivo, que sería el costo del pasivo por 1 menos el impuesto. Entonces ahí tenemos la ponderación del pasivo y la ponderación del patrimonio vendría siendo la participación del patrimonio por el costo y hacemos la suma. Es lo que yo les decía, miren, nosotros empezamos a hacer lo siguiente, empezamos a hacer una simulación en el tema de proyectos y empezamos a decir, bueno, si yo le otorgara el 100% de participación a los socios, mi WACC sería del 15%. Y cuando yo me doy cuenta que la WACC es del 15%, ¿qué debo hacer? Venir y ajustar de nuevo este modelo para poder tomar de nuevo la información. Entonces vamos a hacer un espacio aquí que nos permita a nosotros ver el punto inicial que tenemos y ver la simulación con los nuevos datos. Permítame. Porque así es como se debe manejar. Se debe manejar un tema de simulación, de decir, bueno, este es mi punto de partida, pero ¿qué pasaría si? Ese qué pasaría si es cuando empezamos a hacer la simulación. Ahí se ve bien, simplemente lo quité, lo puse más pequeño, perdón, para que se pudiera ver más información. Pero ahí se ve bien. Sí, profe. Sí, está bien. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y es esto. Esta WACC va a ser igual al cálculo que nosotros hagamos.
para que nos traiga los nuevos valores. Y miren que ya los valores cambian y dicen, con la primera simulación yo tengo un, un valor presente de 4 millones y acá es de 3 millones. ¿Por qué creen ustedes que la TIR no cambia si yo cambié la UAC? Porque siguen siendo el mismo flujo de caja. Correcto. La TIR solamente hace una medición de la rentabilidad por los flujos de caja que se generan, más la TIR no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Eso es lo que sucede. La TIR dice que la rentabilidad de esto es del 45%. Pero cuando yo hago un descuento de los flujos de caja a valor presente, estoy asumiendo que ese valor ya le estoy descontando el valor del dinero en el tiempo. Por eso, solamente me cambia el BPN. La rentabilidad sigue siendo la misma. La rentabilidad solo se va a modificar si yo modifico los flujos de caja o la inversión. Es la única manera en cómo la rentabilidad se va a mover. Mientras que lo que genera la utilidad va a depender de la tasa de descuento. Entonces yo empiezo a jugar con estos valores en mi simulación, ¿cierto? Yo digo, bueno, si yo obtengo financiación 100% por los socios, entonces obtendría una WACC del 15, pero yo quiero una WACC más bajita. Yo quiero una WACC que sea, no sé, un poquito más baja, entonces supongamos que yo voy a financiar el 40% con los socios. Entonces miren que si yo financio el 40% de mi proyecto, perdón, con los socios no, con los bancos, dejo un 40 para bancos y un 60 para socios. Y ya la simulación me cambia y me dice que mi WACC pasa a ser del 11.95. Y ya yo decido si es el valor que yo quiero o no quiero. Es allí donde empiezo a jugar con eso también. Entonces yo digo, no, entonces hagamos lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo siguiente? Yo quiero que financiemos 50-50. Bueno, con 50-50 vas a obtener un resultado de 4.200.000 y una WACC del 11.19. Entonces, Pero sigamos. no cambiaría la rentabilidad porque ya no son 5 millones sino 2.500.000. No te escucho bien. Que si no cambiaría la rentabilidad porque ya no son 5 millones sino 2.500.000. No, pero es que la inversión inicial siempre va a ser la misma. Lo que no estamos Pero definiendo como aquí, lo financiamos ya una parte con el banco y la otra con los socios, entonces serían 2.500.000, ¿no? no. No, porque aquí lo que tienes en cuenta es cuánto dinero necesitas para poder generar el proyecto, no cómo lo consigues. El cómo lo consigues va para la WACC. El flujo de caja y el BPN solo tienen en cuenta el dinero que necesitas. Ah, ya es que yo lo estaba mirando ya como desde la parte del socio, no de No. la empresa. Exacto, o sea, tenemos que desligarnos de lo que estábamos viendo ahora en la clase porque ya en el tema de proyectos ya se tienen que mirar las dos partes. Habla de un activo en concreto, o sea, vamos a hacer este proyecto. Y ese proyecto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Digamos que acá cuando les dije que utilizamos este modelo, ya hicimos un cálculo inicial de cuánto es lo mínimo que debemos ofrecerle a un socio para que él se monte, por decirlo así, en nuestro proyecto. Listo. Eso es lo que va a suceder. Bueno, ¿cuánto le ofrecemos a las personas para que decidan invertir en nuestro proyecto? El mercado, de acuerdo al cálculo que nosotros hicimos, nos dice que lo mínimo que deberíamos darle es un 15%. Entonces hacemos nuestra simulación inicial con una tasa de un 15%. Y hacemos la simulación con la tasa que nos otorga el banco. Y empezamos acá a jugar con la distribución, con decir, bueno, yo cómo lo quiero financiar, 50-50, 60-40, 70-30. Entonces miren que por ejemplo un 70-30 me permite una tasa o una WACC de 9.66% que me permite tener mayores utilidades. Entonces yo tengo que empezar a jugar con eso. ¿Y qué es lo que pasa? Este es mi punto en, llamémoslo así como les dije, la segunda fase, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería una tercera fase?
Cuando nosotros salimos al mercado a ofrecerle ese proyecto a los accionistas o a los posibles inversionistas. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, muéstreme su información. Nosotros, ¿qué información le vamos a mostrar? La que nosotros creamos que sea pertinente en ese momento. ¿Por qué? Por lo que ustedes dijeron inicialmente. Si él me pide a mí una rentabilidad del 15 y yo sé que el proyecto es capaz de rentar el 45, yo no le voy a mostrar esto. Inicialmente no se lo muestro. Porque él todavía no es una persona que esté interesada, o sea, no es una persona que realmente va a invertir. Y para el tema de proyectos, por si lo quieren anotar por allí también, las personas interesadas o los inversionistas se les conoce como stakeholder. Stakeholder. No recuerdo muy bien cómo se escribe, es un tema de, está en inglés. Stakeholders, creo que es así. Busquémoslo aquí, yo les digo exactamente cómo se escribe. Entonces es un tema solo de terminología, sí. Ve, lo escribí bien, la recuerdo aún. Sí, así se escribe. Aquí lo tienen, por si lo quieren buscar. Stakeholder. Así se le llaman a las personas que van a invertir en un proyecto cuando hablamos de proyectos de inversión. También aplica para las empresas y demás, pero casi siempre el término de stakeholder se aplica cuando vamos a hablar de tema de inversiones. Esto es básicamente pura terminología, al igual que tasa mínima requerida de rentabilidad. Listo. Ahí vamos conociendo y nos hacemos más afín a las finanzas, porque básicamente tendríamos que tener un diccionario de finanzas a la mano para conocer muchas terminologías. Listo. Entonces, después de empezar a jugar con esto y nosotros tener definido una distribución, nosotros qué podemos hacer? Salimos a ofrecer y llegan las personas y nos dicen, bueno, está bien, yo quiero ir en tu proyecto, pero yo no quiero el 15% de rentabilidad. Bueno, entonces, ¿cuánto quieres? Yo quiero el 50%. Usted viene y revisa su información y dice, el 50 está por encima de la rentabilidad que genera este proyecto, no te la puedo dar, te ofrezco un 20. Y ese socio o ese nuevo accionista te dice, de acuerdo, yo acepto el 20 de rentabilidad en tu proyecto. Entonces, ¿qué haces? Vuelves y ajustas tu WACC. Si solo esa persona te va a dar el 30% del proyecto, como lo tienes simulado en este momento, o sea que te va a otorgar 1.500.000 de financiación y te dice que te pide el 20 de rentabilidad, debes ajustar la WACC de tu proyecto y poner aquí en el costo 20% para ajustarla de nuevo y poder decir, bueno, esto realmente está en mi perspectiva de costo. Dándole un 20% a él, sí llego al costo que yo quiero. En este caso, el costo pasó al 11, porque antes era el 15 y ahora me está pidiendo mucho más, ¿cierto? Entonces mi costo se eleva. ¿Y aquí qué pasa? Aquí pasa que hay que jugar con otra variable. Entonces, ¿recuerdan que hablamos del tema de factores críticos de éxito? Entonces, factor crítico de éxito para un proyecto. BPN, TIR, WACC. Y debemos definirlos. Debemos decir, por ejemplo, yo quiero que mi BPN sea igual, que sea como mínimo 4 millones de este proyecto. Que mi BPN sea mayor o igual a 4 millones. La TIR ya está definida y dijimos que estaba bien en un 45%, dado que fue un resultado. Pero yo empiezo a jugar con esto y yo digo, ¿cuánto quiero que sea mi WACC? Si yo ya sé que esta persona me va a cobrar el 20% de su inversión, ¿cuánto quiero que sea mi WACC? Entonces yo puedo decir, yo quiero que mi WACC sea igual al 10%. Entonces ganar mínimo 4 millones y que mi WACC
sea el 10%. Entonces aquí va a pasar lo siguiente. Nosotros vamos a entrar a un tema de tener que definir estos valores de acuerdo al resultado que queremos obtener. Entonces vamos a poner aquí 70 y 30. Y hay una opción muy sencilla en Excel que se llama buscar objetivo para la simulación. Es una métrica que nos dice cuál es el resultado que quieres y qué quieres que yo cambie. Listo. Hay un tema un poco más complejo que se llama Solver, que es para manejar diferentes variables en Excel y poder generar incluso portafolios de inversión de acuerdo a varias cosas que yo quiera mostrarles. Ejemplo, yo puedo ingresar todo esto en una plantilla de Solver y decirle a Excel, yo quiero que mi resultado de BPN sea igual o mayor a 4 millones. Yo quiero que mi TIR sea del 45 y quiero que mi WACC sea del 10. Y luego le digo a Excel, cámbiame todo esto. Y Excel lo cambia y hace la simulación por mí. Listo. Aquí en un tema más básico, vamos a utilizar buscar objetivo. ¿Qué pasa con buscar objetivo? Para nosotros poder utilizar buscar objetivo, nosotros necesitamos que toda la información esté formulada. Entonces les voy a mostrar de nuevo la ruta. Miren, vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Donde dice celda, perdón, definir la celda, me está diciendo cuál es la celda que usted quiere que yo tome como referencia. Entonces está bien, yo quiero que como referencia me tome el resultado de la WACC. Listo, muy bien. ¿Qué valor quiere que sea el resultado de esa celda? Quiero que el resultado sea 10%, que fue lo que definí abajo. Cambiando la celda, ¿qué celdas quiere que yo cambie para que este resultado sea 10%? Quiero que me cambie la participación para que esto sea igual a 10%. Entonces Excel lo que hace es empezar a hacer un conteo desde cero, empieza a simular todos los números, va contando desde cero rápidamente hasta que llega al punto de decir, necesitas esto, esta distribución. Vamos a ver si la información sí está bien relacionada, Excel me hace el cálculo. Si la información está bien relacionada en cuanto a las fórmulas, o sea que este resultado de 11 sí depende de esta participación, me hace el cálculo. Dice, la referencia debe ser una sola celda. Ok. Entonces aquí me va a tocar hacerlo como lo tenía antes, que era traerme esto de acá y traerme esto de acá. Porque ya me está diciendo que la fórmula buscar objetivo solo trabaja con una sola celda como referencia para modificar. O sea, solo me cambia una sola celda. Y la única celda que me cambia sería esta, en este caso. Ok, ahí me hizo el cálculo. Sería esta la que me tiene que cambiar porque las demás, miren que esta está formulada, depende de esta cuenta, de la de bancos. Esta me trae la información de acá, está formulada, y esta me trae la de acá, está formulada. Y todo esto está formulado, ahora sí con lo demás. Entonces, ¿qué me está diciendo la fórmula de buscar objetivo? Me está diciendo, venga, si usted tiene, llevándolo al caso del proyecto, si usted tiene un accionista que le dice que va a invertir en su proyecto y que le exige el 20% de rentabilidad, pero usted solamente está dispuesto a que su WACC sea equivalente a un 10%, entonces usted no puede dejar que ese socio le entregue 1.500.000 porque su WACC va a estar por encima de lo que usted quiere. Para que su WACC sea de 10%, solamente pídale a él 1.041.000 y el resto financielo con el banco. Eso fue un cálculo de simulación rápido que se puede utilizar, es válido. Y miren que por acá tenemos la WACC del 10% y ya sabíamos que los valores que nosotros tenemos de flujos de caja nos permiten tener un BPN mayor a 4 millones. Tenemos la TIR de 45%. Incluso miren que con una
con una WACC del 10% tenemos el mayor resultado de BPN, porque a medida que el costo es menor, el dinero vale mucho más. Y este vendría siendo nuestro escenario, llamémoslo así, exigido para la empresa, no para el accionista, sino para la empresa, donde decimos, estamos dispuestos a entregarle a los stakeholders solo el 21% de nuestro proyecto. Nosotros financiamos con otros stakeholders, en este caso los bancos, el otro 79% para poder alcanzar la meta que nosotros teníamos como factor crítico de éxito de la WACC y hallar nuestro factor crítico de éxito de BPN. Y allí se entra una negociación donde el socio dice, bueno, sí, solo doy 1.041.000, estoy de acuerdo. O él dice, no, es que yo quiero aportar con más. Se empieza una negociación y cada vez que se negocia hay que simular la WACC para que se simulen los resultados de acuerdo al flujo de caja libre, revisando lo que es el valor presente neto y la TIR. Creo que me llevé más de 10 minutos, ya casi hasta se acaba el tiempo. ¿Dudas, preguntas? No, profe, muy buena la explicación. ¿Quedó claro el tema de la TMRR? Sí, profe, todo Sí, clarísimo. profe. Sí, profe, muy claro. Es solamente un tema de terminología, es solo terminología que se aplica a cada una de las situaciones. Costo equity para una empresa. TMRR se aplica para el tema de proyectos, es solamente eso, pero básicamente la formulación es la misma cuando se va a simular la información. Y como les dije, para el tema de proyectos y en inversión, llega un punto donde ese costo es subjetivo y la persona lo pone. Él dice, yo quiero tanto. Y luego la empresa hace una contraoferta y le dice, te puedo ofrecer tanto. ¿De acuerdo? El modelo solamente sirve para simular información que se cree es lo mínimo que se debería otorgar a una persona que invierte en una empresa de un sector. Para el tema del NOF, el NOF, como les dije yo, pues voy a consultar un poco más y les mando mi concepto, pero en este punto, de lo que pude ver así rápidamente, como les dije, es un tema de mirar la disponibilidad operativa con que cuenta una empresa, porque tiene en cuenta el inventario, tiene en cuenta la cartera y tiene en cuenta el valor del disponible. Igual yo veo qué más puedo encontrar y se los envío. Pues no, queda menos de un minuto. Les doy las gracias otra vez por conectarse. Espero que esta clase de proyecto les haya gustado. Y espero esta semana enviarles el nuevo taller. Listo, profe. Listo. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muchas Muy gracias. buena la clase. Hasta luego. Hasta luego.